¿Cómo están? ¿Les ha dado chance de hacer sus prácticas? ¿O se han atorado? ¿Qué les ha pasado? ¿Cómo les ha ido? Mm, pero según yo había visto tus... Bueno, si hiciste la primera, Luis, y la otra... A ver, espera, porque no me acuerdo. Ah, te faltó la segunda. Nada más sería el Windows Server, que lo pusieras en tu máquina virtual y tratar de hacerlo. Sí, nada más yo sé la parte de la máquina virtual. Siguiendo con ese mismo tema, ¿quién está en su computadora, para que me pueda ayudar en abrir la siguiente página? Déjenme se las paso. Bueno, porque está, digamos, todo bien. Pues hacerlo en su máquina local. Si gusta, yo puedo compartir. Sí, porfa, Germán. Les pasé una página que se llama somi.com. En esta página ustedes pueden, este, alojar su página, su aplicación de manera gratuita, porque está para, para hosting de Windows, que digamos se parece, es un equivalente a lo que hace en su máquina en el IIS o en la máquina virtual. Entonces, vete hasta la parte de abajo, en digamos en el pie de página, en medio dice User Area y el segundo dice Login. Ajá. Ahí pues hay que hacer el registro de manera general. No, registra nueva cuenta o no sé si ya tengas ahí cuenta. Ah, sí, dale Start Shopping. Vete hasta abajo, está el gratuito. No, en el panel del medio. Ajá. Dice Free Hosting. Ajá. Package. Para registrar nueva cuenta. Ahí llena el formulario, porfa. Ya registrar. Bueno, si quieres, ah, el password te lo está rebotando. Dale checkout y te manda un código a tu correo.
Ahí está el código, el numérico, ajá. Ok, ahí ya entraste. Ahora, si te vas del lado del panel del lado izquierdo, dice crear nuevo sitio. Ah, bueno, ponle un subdominio, ponle, no sé, antes ahí, este, no sé, Fes Aragón o tu nombre o algo así. Déjalo así, ya nada más dale crear. Ahora ya lo tienes. Este, si te vas, por ejemplo, ahí a las URLs, bueno, si lo abres nada más creo que te aparece un archivo de, bueno, no te aparece nada. Regrésate. ¿Tienes el comprimido de Lola Mundo? Ajá. Ok, ahí. Bueno, aquí este sitio está, digamos, un poco básico o rústico. Entonces, la forma más fácil de subirlo es a través de un cliente FTP. Ajá, exactamente de esos. Entonces, tendrías que, no sé si tengas un cliente FTP o un FileZilla o algo así. No, creo que no. Lo puedes descargar, no está tan pesado. Ah, ¿tuviste la oportunidad de instalar el Visual Studio? Tengo el Visual Studio Code, pero creo que no es el mismo, ¿verdad? No, no es el mismo, sí es el IDE. Bueno, no importa. Ya no terminaste de instalar. Bueno, baja un FileZilla, el cliente, ajá, el gratuito, el primero. De ahí, si descomprimiste la carpetita, o sea, descomprímela por favor y vete a esa ruta. Disco local, ¿eh? El publish, ajá. Dale clic y ya te aparece. Ahora hay que configurar la parte del servidor, nombre del usuario, contraseña y puerto. Vete a la página
la dirección de ahí donde está el FTP, del apartado, ahí esa. El nombre de usuario que pusiste también te lo da ahí en la página. Es el tercer ítem donde copiaste la página hasta username. La contraseña, esa es la que pusiste y el puerto es 21. Conexión rápida, ajá. Y hay que aceptar. Sí te dio, ¿no? Ah, es que te sobraron algunos espacios. No se puede conectar al servidor. A ver, copia la dirección de abajo, perdón, de tu página de internet. Ujú, esa. La segunda. A ver, la segunda. Sí. La contraseña no estará mal. Pues fue un 1, 2, 3 hasta el 8 que me pidió 8 caracteres. A ver, vuelvo a intentar puerto 21. El servidor te lo está copiando bien porque no termina en .com y ahí, ajá, así completo. A lo mejor se intentó con una cuenta nueva. Mm, pues pudiera ser, pero el que el usuario no tenga que no tenga espacios o algo así, no, ¿verdad? A ver, vuelvo a intentar porque luego tarda. Sí parece ser cosa de la contraseña, ¿no? Parece que es la contraseña, pero a ver, vete ahí.
voy a usar mi correo en la escuela. A ver. ¿Qué pasó, Alan? No estoy tan seguro, pero creo que a mí sí me conectó. En la última línea dice Directory Listening Successful. No sé si deba decir eso. Sí, y del lado, digamos, el panel del lado derecho te aparecen unas carpetas. Sí, justamente, pero después de eso me salió otra que dice Disconnect from Server, Connection Abort. Ah, sí, Ah, sí, es normal. digamos, es como normal, ¿no? Pero ahí, si ya lo pudiste hacer, ya estás conectado. Si le das doble clic a la carpeta que está del lado derecho, Ajá. este, ahí está, ya, aquí ya conectó a... Ah, ok, ok. Entonces, para subir los archivos FTP, del panel del lado izquierdo, el de abajo, el segundo, ajá, ese, selecciona todos, dale control A o control E, dale clic derecho y dale subir. Ahora, lo que se nos olvidó, creo que borrar fue la SP. Vete en el otro panel, ese, hay uno que termina en punto ASP. O no sé si no se borró. No, ahí está el default del tercero, ese. El tercero, ese bórralo. Y ya vete a la página y dale en las URLs en cualquiera de los dos, del lado izquierdo, en el otro apartado, ese. Y como ves, te cargó, bueno, en este caso es muy sencillo, o más bien en todos los casos es sencillo. Lo único que hace es, eh, en la máquina virtual o en tu IIS local, lo que haces es tomar los archivos, pegarlos. En este caso se utiliza una herramienta tercerizada que precisamente hace exactamente lo mismo. Toma los archivos de tu máquina y los pega en el host. Y con eso ya, digamos, ya lo pegaste y ya con eso corre. Aquí como observas no tienes que hacer absolutamente nada más que pegar los archivos del publish y eso es todo. Ahora, este, vete nuevamente al panel de control, ese. Si necesitaras una base de datos, del lado izquierdo en el panel hay una opción que dice crear base de datos o base de datos. Ahí está, database. Dale clic y igual crear ajá, sí, dale esa, crear, dale un nombre genérico, el que quieras. Dale el 2022. Ahí puedes seleccionar. Básicamente, no hay diferencias más que un pequeño
parte de rendimiento, todas las que te mostró en el listado son compatibles prácticamente entre sí. De ahí tiene la palabra Express. Si tú bajas una base de datos del SQL Server en la página de Microsoft, te va a dar opciones que te conectes a la nube, que bajes una Express, que es como para que tú desarrolles, y una que se llama, creo que desarrollador. Este, esta Express nada más tiene hasta 8 gigas de que puedas almacenar de datos. En esta parte, esta está más limitada porque cuando estás en un hosting gratuito, ahí te da creo que 100 megas. Pero bueno, para hacer pruebas y para colgar tu sitio, pues está pues bien. Dale crear base de datos y en la parte de abajo, ahí está, detalles de conexión. Baja del lado derecho, ahí está, de izquierdo, perdón. Ahí te dice los nombres de los servidores, tu login y bueno, ya puedes copiar la contraseña. Para conectarte, este, baja uno que se llama Azure Data Studio. Este está muy básico, bueno, precisamente nada más como para este, hacer la instalación rápida, conectarnos y ya. Este, Le faltan más complementos, pero bueno, para visualizar la base de datos y hacer unas cuantas queries, pues está bien. Sí, baja el de 64. Ah, ya lo estás bajando. Perdón, no lo vi. Dale finalizar. Y dale crear una nueva conexión. Y ahí son los datos, bueno, los que tienes ya en el servidor. Bueno, cópialo de la página. Ahí, ajá. Ahí en tipo de autenticación, despliega el combo box y dale SQL login, tu nombre de usuario, no de la página, porque los genera diferente. Tu password y ya. Dale que sí, dale que habilitas el certificado y ya es todo. A ver, dale conectar. Y ya tenemos la conexión. Abre la base
Ahí tendrías que buscar la tuya porque te da como que o las engloba todo. Las puedes ver, pero no puedes, no tienes permisos de verlas. Entonces abre la em, genérico uno. Ujú. Administrar. Aquí, como les digo, está muy básica esta parte, porque aquí las tienes que crear a manita, con código, con el New Query, que es la primera pestaña, y ahí tienes que hacer tu create table y todas entonces está básica esta aplicación, pero bueno, te sirve como para ir checando. Te paso bueno, dices que no bajases bueno, pero vamos a hacer una cosa. Vete a alguna página, bueno, alguna carpeta de tu computadora. ¿Instalaste el JIT? Sí, sí me sale. Va, entonces, abre ahí creo, bueno, donde lo vayas a descargar, ponle clic derecho y abre el JIT. Acá está. Y pon JIT clone y pega esta dirección que mandé en el chat, por favor. Ponlo con Shift Insert o pegar. Borra los signos que están raritos. Y al final tiene una... Ah, no, sí, ya lo pegó. No, dale flecha arriba para que te lo... Está borra nada más ese. Dale enter. Y ya te bajó todo el proyecto. Ahora abre la carpeta. Y ahí, bueno, si lo... A ver, dale, creo que ya lo tienes descargado. Dale clic derecho a... Bueno, doble clic a la fesaragón.sl porque ya te marca el... Ah, no, todavía como que bajaste nada más parte. Dale cancelar. Bueno, regrésate una carpeta nada más. Dale clic derecho a la carpeta y ábrela con el Visual Studio Code. Es que creo que no así. Otra opción es tomar el folder y arrastrarlo sobre el icono y ya te lo abre. Sí, ahí ya, suéltalo. Creo que te lo copió. Sobre como si lo pusieras sobre el código. Ahí está.
Abre la primera carpeta, que es la del proyecto principal, y vete al appsettings.json. El siguiente, ese dale clic. Y si te fijas también ahí en la línea 14 tienes el SQL Server, bueno, toda la dirección para poder abrir esa página, o más bien esa base de datos, perdón. Ajá, ¿qué sería el equivalente a eso? Entonces puedes abrirlo también con el Azure Data Studio. Sí, lo cambio por este, ¿no? Bueno, ahí esa es la dirección que tendríamos bueno, no lo cambies porque esa es con la que está funcionando. Este, ya cuando bajes el Visual Studio, bueno, puedes correrla y como ves es una que también está ahí mismo gratuito y ya con eso va a correr, ya no tendrías que configurar la base de datos. Lo que no les pasé el script, me faltó pegar el script ahí. Porque una forma sería pegar el script y ya con eso ya no hay ninguna bronca. O vamos a hacerlo rápido. Bueno, hasta ahí ya más o menos tienes como que la idea general, o está la idea general de cómo hacer una publicación, checar la parte de la base de datos y y hacer la configuración. Ahora, otra situación, sí, sí nos da tiempo. Puedes descargar el Docker, ¿lo tienes? ¿Cuál era ese? Docker, te lo escribo en el chat, así como Sí, por favor. Docker. Ajá, descárgalo e instálalo, por favor. El Docker es similar a una máquina virtual ajá, en Getting Started para Windows. Ajá. Es una máquina virtual pero recortada. En Windows utiliza no sé si hayan escuchado el subsistema de Linux. Entonces, una vez que lo instales, te va a mandar un error y bueno, te manda el error que te falta algo, un componente. Y una vez que te da unas instrucciones, las tecleas en CMD y ya con eso lo termina de instalar. Entonces, esta máquina recortada nada más baja los elementos que se necesitan para poderla ejecutar. Eh, Prácticamente, digamos, para la base de datos, baja el motor, unos cuantos componentes del sistema operativo y la hace correr. Esta tiene muchas ventajas, los Docker. La ventaja que tiene es que así como tú lo generas, puedes generar tu aplicación, un contenedor con el ambiente que tienes en general. Por ejemplo, bajas la base de datos que va a ser, no sé, 2022 y también puedes generar un contenedor para tus aplicaciones web. Y con eso ya no, bueno, con eso puedes probar como los puedes prender y apagar rápido, no hay tanto problema en estar en consumo de datos y en que se tarde en iniciar. Porque generalmente una instalación de una base de datos te tardas unos 15, 20 minutos. Con Docker te tardas, yo creo que unos 4 o 5 minutos y eso porque tiene que descargar la imagen, la imagen de referencia para echar a andar ya sea la base de datos o un servidor de aplicaciones.
Entonces sería como descargar una máquina virtual, pero sin tener que hacer todo el Windows y todo eso. Sí, pero es más rápido, mucho más rápido. La desventaja, creo que se los había mencionado la vez pasada, es que es muy volátil. Ahí tienes que hacer unos trucos como para sacar. Creo que te lo está instalando 2 veces. Tienes que hacer unos trucos que se le llaman volumen. Todavía no me, bueno, sé que existen, este, los he tratado de hacer, no me han salido bien, pero bueno, no les he dado todavía mucha importancia porque siempre respaldo los datos en otros lados o son cosas para únicamente hacer pruebas a las diferentes bases de datos. Ya más que las termine de descargar, pues está rápido esa parte. Dime, Sí, es que el Docker ya me pide, ¿cómo se dice? Reiniciar. eso no me acordaba. Sí, pide reinicio. Ah, bueno. No, pero reinicia. Eh, Cuando lo instalas, bueno, ya se fue. Voy a reiniciar, por ejemplo. Sí,
por favor. ¿Quién de Josué? ¿Qué onda, Vic? Tienes cara de espantado. No, de sueño poquito. Va. No, ahorita que están, instalaron Docker, Ok, entonces para nada más hacer un par de pruebas y vean el funcionamiento y ya de acuerdo, de acuerdo. seguimos. Porfa. Nada más que se conecte Germán. Eh, Alan, si pudieses iniciar tu Docker. Sí, me estoy haciendo la cuenta, de hecho. No es necesario que hagas la cuenta, ese es para poder respaldar tus archivos de Docker, Ok, sí, pero sí. ajá, Continue without syncing. si le das sin, ¿Quiere que le comparta? ah, Ya vino Germán. ya vino Germán. Pues si quieres comparte nada más para también pasar la estafeta, pero sí, nada más estaba esperando a que regresara Germán. ¿Sí se ve o no se ve la...? No, todavía no la despliega. ¿No? No, Ujú.
Ya, ahora sí, ya se ve. Ese también lo puedes, si quieres, dejar en blanco. Vamos a darle continuar. Bueno, ahí ya inició tu Docker. No sé si te apareció cuando iniciaste por primera vez una leyenda que te faltaba el WSL. No, de hecho, no me apareció nada de eso. A lo mejor Nada ya más tiene. Ajá, ajá, te escucho, perdón. nada más me pidió reiniciar y ya fue todo. Ah, ya. Ok, ahí ya está, digamos, iniciado tu Docker. Abre una ventana de comandos, porfa. Te voy a pasar unos comandos. Este, No, pero y te los explico de manera general. Cópialos y pégalos, por favor. Y dale enter. La primera parte es Docker, digamos, eh, dale permitir, por favor. Docker es, digamos, nuestro comando inicial, como cuando colocamos git run, empieza a correr. Este, la P de puerto y estamos habilitando ahí el 7990. Y lo siguiente, pues es baja la imagen, le indica de dónde bajar la imagen. Ahí faltan instrucciones, entonces nos los va a dejar con un nombre genérico, que es el... Ay, espérame, es que no se me ven, veo un poco borroso los números. Bueno, al terminar, termina con 2CB, creo. Abre la ventana de Docker, otra vez. Y si te fijas, ya está, ya cambió, ya lo detectó. Entonces, abre el puerto, vete un poco a la derecha sobre esa línea. Ahí, dale clic. Y es el manual de Docker. Entonces ahí ya, si te fijaste, esta parte de hacer una instalación de un servidor de aplicaciones a través de Docker y la aplicación en sí ya fue bastante rápida. Y ahí tienes un sitio. De manera similar, se puede hacer prácticamente con cualquier lenguaje, PHP, C Sharp, Java, pero la idea básica es esa. Ahora, vamos a instalar, yo creo que sí nos da tiempo. Te paso igual no, déjale cambio unos datos para que se vea distinto. Ya. Eh, sí, eso ya está en la máquina física. Ahora, vete sobre abre tu administrador de tareas para que veas cuánto te consume dale clic derecho sobre la barra de Windows. Ándale. Si te fijas, el Docker te está consumiendo poca memoria y poco, o sea, para lo que está haciendo. De hecho, ahorita que pegues el nuevo comando y se levante la ventana se levante la base de datos, pega en CMD, por favor. Te repitió una letra, creo. Dale enter. Ahí la parte que es tardada es que está bajando la imagen, digamos, como te decía, la máquina virtual recortada. Y en unos segundos va a levantar ya todo el servicio de la base de datos. Bueno, mientras, creo que esta parte de la práctica la completamos el día de mañana. Les comento a nuestro invitado, bueno, ya saben, tenemos un invitado
casi por día. Entonces, bueno, él es Josué Figueroa, él es el líder técnico, este, principalmente de .NET, y bueno, ¿qué les puedo comentar? Más que, bueno, que él es el máster en el desarrollo. No sé, Josué, si quieras, bueno, más bien, coméntanos por favor algo más sobre ti, sobre tus actividades generales, tu rol como líder de desarrollo, Sí, claro que sí, Víctor. Muchas por gracias. favor. Buenas noches a todos. Principalmente, como ya comentó Vic, fungo como líder de proyectos en una compañía de seguros multinacional, donde pues principalmente la mayor cantidad de mi tiempo y de mi día a día es interactuar con el equipo de desarrollo, y principalmente enfocado hacia tareas de BAO, lo que le conocemos como Business as Usual, que son tareas que propiamente nosotros llamaríamos como de mantenimiento de las aplicaciones, que son lo más común que se encuentra actualmente. Posteriormente, hay otro tipo de actividades también relacionadas al desarrollo, las cuales son enfocadas hacia buenas prácticas y también mucho enfocado hacia tareas de gestión y un poquito de administración. Como tal, llevo ya poco más de 12 años en el ámbito de desarrollo. Por ahí del 2010, 2011 empecé como desarrollador en una consultora muy pequeñita, y posteriormente pues con el tiempo vas creciendo, vas aprendiendo, vas desarrollando ciertas habilidades, y acorde yo diría que más bien acorde a tu personalidad y a tu propio skill que poco a poco vas desarrollando, vas encontrando como principalmente tu enfoque hacia dónde vas. ¿Por qué lo comento? Porque muchas veces, de hecho, regularmente, en todo el trayecto que llevo de desarrollo, escuché durante mucho tiempo que técnicamente el área de desarrollo propiamente, el desarrollador iba a desaparecer, que los perfiles van a evolucionar hacia otro lado. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que a pesar de los cambios tecnológicos, de las nuevas herramientas que por lo que veo están empapados con ellas, y es muy bueno que tengan nociones, conocimiento y sobre todo experiencias sobre ellas. Principalmente una de las principales causas bajo las cuales nace el desarrollador propiamente a nivel global es para solventar problemas que las aplicaciones o que los famosos DRPs o aplicaciones desarrolladas de manera automática, autónoma, por así decirlo, no cumplen. Simplemente hay cosas que se necesitan vincular, hay herramientas que necesitamos integrar, y hoy en día pues el área de desarrollo es muy amplia en varios niveles, bajo los cuales siempre estamos en búsqueda de la forma más práctica y más rápida de hacer las cosas. Y Perdón, sobre todo, adelante, adelante. perdón, Josué, es que se nos acaba el tiempo. Claro, claro. Pasé el enlace por el chat. Si se van pasando, por favor, ¿Ok? para que no nos vaya a sacar así de De sorpresa, golpe. como en otras ocasiones. ¿Dieta sacado antes? Sí, Ok, ok. Nos vamos para allá. porfa. Ya. Perdón, estabas comentando de que es bueno que No, no te estemos viendo preocupes. esos desarrollos o esas herramientas. Sí, principalmente porque hoy en día, ¿cuál es la función dentro de un desarrollador, sobre todo aquí en México? Más allá del tema de decir, tengo el conocimiento, tengo la base, la experiencia, es también el saber usarlas, el saber para qué sirven. De hecho, muchas veces, y en mi caso yo lo hago, y Víctor lo sabe,
A la hora de buscar nuevos desarrolladores, muchas veces buscamos perfiles muy concretos, más que nada perfiles enfocados hacia que tengan cierto nivel de capacidad de análisis, cierta capacidad de atender, a lo mejor atender varias cosas al mismo tiempo, y sobre todas las cosas, también a veces la capacidad de ser independientes en sus actividades diarias. A lo mejor como desarrolladores propiamente juniors o medios, conforme van avanzando, muchas veces el problema no es una cuestión como de conocimiento, porque a lo mejor el conocimiento lo traemos, sino muchas veces, y eso a nivel y yo que he platicado y he tenido contacto con diversos líderes a diferentes niveles, sobre todo a niveles gerenciales y a niveles directivos, muchas veces lo que se busca es una actitud, sobre todo de crecimiento, cuando son perfiles nuevos. ¿Por qué? Porque hoy en día, a pesar de que tenemos muchas tecnologías, hay muy poca especialización en algunas de ellas. ¿Y por qué llegó al punto de la especialización? Porque a pesar de que hay nuevas tecnologías, curiosamente hay empresas que no le invierten adecuadamente a ciertas tecnologías hasta que llega un cambio tecnológico el cual lo tienen que hacer. Hoy en día no todas las compañías tienen todas sus aplicaciones con modelo vista controlador, no tienen todas sus aplicaciones con NetCore, con NetCore 5, no tienen todas sus aplicaciones a lo mejor con NetFramework 8. ¿Cuál es el principal tema con eso? Que a veces uno como desarrollador o como líder tienes que girar hacia tecnologías más antiguas. En mi caso, por ejemplo, me ha tocado lidiar un poquito con Fox Pro, con Informix, que son tecnologías viejas, técnicamente ya van de salida, ya obsoletas, pero hay aplicaciones que están ahí y hay aplicaciones que para bien y para mal se siguen usando. Entonces, a veces uno como desarrollador tiene que empezar a converger, no tanto con la tecnología, sino con el enfoque y sobre todo con la parte del crecimiento y del conocimiento que tienes sobre de la tecnología para converger. Curiosamente, a nivel global, puedo decirles que en México hay buenos parámetros de desarrollo, no por nada, sino porque siempre buscamos las soluciones más prácticas sin a lo mejor entrar en el aspecto más técnico. Y eso lo vemos en el día a día. Y eso es una cuestión de inventiva, es una cuestión sobre todo de aprovechamiento de cada uno de nosotros. Y eso es como un approach de lo que en mi día a día reviso, de lo que hago. No sé si tengan dudas o algo que les gustaría que les comente en este tiempo de lo que les estoy comentando. Ya saben, bueno, ahí practicamos algunas técnicas igual si las pueden, aplicar. Hay algunos que no han participado, supongo que no están, habilitados sus micrófonos. Igual mándelos, sus dudas por el chat. Tardan un poquillo, Josh, No entonces te preocupes, yo lo entiendo. paciencia, porfa, porque Sí, no te preocupes. En cierta forma, sí. Contestando a la pregunta de Germán, que indica que si me encargo de actualizar y de saber combinar diferentes tecnologías. En muchos casos siempre. De hecho, no solamente yo como líder técnico, sino como desarrollador senior o desarrollador semi-senior, a veces tienes que aprender a converger con diferentes tecnologías. ¿Y cómo converges con esas tecnologías? A través de conectarse con base de datos, a través de conectarse a repositorios donde hay archivos, conectarse a través de APIs, que no todas las aplicaciones utilizan APIs, conectarse a través de servicios web un poco más antiguos llamados WCF, un poco más atrás que son tecnología técnicamente de .NET 2.0. Y más allá del tema de combinarlas, a veces es como de acoplarlas. Muchas veces en las empresas las aplicaciones son como piezas de un crucigrama, perdón, son como piezas de un principalmente de un Lego. rompecabezas.
un Lego, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cada área, por lo regular, a nosotros cuando estudiamos, te explican que hay aplicaciones, por ejemplo, llámese un SAP, llámese un DRP, llámese, que técnicamente está preparada para solventar los problemas de una compañía grande a todos los niveles, por cada área llámese ventas, llámese operaciones, llámese área de, a lo mejor de call center, todas estas áreas, por lo regular, dependiendo del tipo de empresa, hay empresas donde lo que hacen es que contratan aplicaciones exclusivas para cada área. Por ejemplo, una aplicación por ejemplo, un NOI, un COI, que son aplicaciones principalmente ¿se me fue la palabra? Contaduría, contabilidad. De contabilidad, exactamente. Y todas estas, de alguna manera, todas estas aplicaciones muchas veces no tienen como esa parte donde puedan embonar, como bien comenta Víctor, de la parte del Lego, donde embonarse unas con otras. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde nace precisamente el término del desarrollador ad hoc, que es un desarrollador que es parte de la empresa que se enfoca precisamente en desarrollar esas conexiones o esas interacciones a través de reportes, de diferentes cosas. Y sobre todo, ¿por qué? Y volviendo para terminar la pregunta de Germán, de actualizar. Lo que pasa es que hoy en día el framework, sobre todo de .NET, Java, están teniendo cambios y evoluciones y actualizaciones prácticamente cada 6 meses. Son actualizaciones muy fuertes. Entonces, es prácticamente de los líderes, de los managers y de los directores, evaluar, sobre todo, hasta qué punto realmente una actualización es importante. Una actualización es aplicable y es importante, porque no es lo mismo actualizar una aplicación que venga de .NET Framework, por ejemplo, de que no tenga MVC, que tenga el cliente servidor, que es una aplicación SPX, a un modelo vista controlador, porque son totalmente diferentes. Esos upgrades son como muy complejos. De hecho, inclusive en lugar de hacer el upgrade, lo que muchas veces recomendamos, y también como consultor en algún momento lo recomendé, el rehacer la aplicación prácticamente desde cero. ¿Para qué? Para evitar vicios, para evitar problemas que pudiera haber. Inclusive hay software que hoy en día te hace esas migraciones. Hay software que toma tecnología vieja, por ejemplo, llámese Fox Pro, Visual Basic con .NET Framework 2.0 y la traduce a framework nuevos. El problema es que a veces en esa traducción pues hay cosas que se pierden. Entonces, muchas veces es como de mi día a día también evaluar qué sí actualizamos y qué no actualizamos. Viendo la pregunta de Luis, de experiencias difíciles como desarrollador, bueno, como desarrollador muchas veces te enfrentas a cuestiones complejas, sobre todo ¿cómo decirlo? Sobre todo de cuando hay cierto nivel vamos a decirlo así en las palabras que son, cierto nivel de cansancio, cierto nivel de hartazgo en el equipo. Y muchas veces cuando llegas tú como desarrollador nuevo, llámese junior o medio o senior, con cierto nivel de experiencia, llegas a equipos, llegas a proyectos donde el tiempo de respuesta debe ser muy ágil, debe ser muy corto. Entonces, para esta cuestión, a veces siempre recomiendo mucho manejarlo con cierta filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día siempre vamos a encontrarnos con muchas cosas muy problemáticas. Por ejemplo, Víctor, donde lo conocí, técnicamente llegamos a un lugar donde hubo muchos problemas por tema de la contratación, de la forma en la que se nos había contratado. La verdad es que es un tema muy grande. Yo recomendaría mucho yo sé que a lo mejor no van como temas de recursos humanos, de laboral, pero sí recomendaría que les echaran un clavado por lo menos a
a investigar sobre los temas de contratación, los esquemas de contratación, la forma en la que te pagan, que si vas a tener, todo debe de quedar claro, todo lo deben de cuestionar, sobre todo cuando firman un contrato. Y creo que las principales experiencias más difíciles que he tenido ha sido en ese aspecto, en el aspecto de la forma en la que se me ha contratado en algunos lugares. Pero técnicamente en aspectos de desarrollo, una experiencia difícil para mí fue mi click, mi switch que tuve de ser desarrollador a líder. Yo trabajaba en una empresa, grande, es una empresa grande que abarca diferentes mercados, que abarca retail, abarca banco, abarca comunicaciones, no voy a decir nombre por no, pero esta empresa es muy exigente, siempre y como siempre cuando me dicen, oye, ¿trabajaste aquí? Estuve ahí trabajando 4 años, de los cuales 2 de ellos estuve como líder. Pero ahí fue como el switch inmediato. O sea, es una empresa que te exige demasiado de tu tiempo, te exige demasiado de ti como persona, te exige demasiado. A cambio, técnicamente lo que haces es crecer. Lo que sí te devuelve esa empresa es crecimiento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que yo en esos 2 años adquirí como el conocimiento de la operación, adquirí como mucho background de la operación de la gente que trabajaba ahí, no por nada, sino porque yo era muy curioso, entonces yo preguntaba, yo me acercaba a la gente y le decía, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues yo hago esto y este proceso significa esto, este proceso aplica esto. Y siempre iba y preguntaba. Entonces, pasados 2 años, el que quedó como gerente, porque curiosamente en este tipo de empresas lo que tiene también es una alta rotación, el que quedó como gerente de repente se vio la necesidad de contratar un líder. Entonces, él en lugar de girar hacia afuera y decir, contrata un líder de afuera, giró hacia el equipo y dijo, yo tengo a Josué y creo que Josué tiene la capacidad para hacerlo. Entonces me aventó al ruedo prácticamente de un día a otro y lo asumí bastante fuerte, fue desgastante, fue también de las cosas más difíciles, sobre todo hacer ese cambio, ese switch de desarrollador a líder, porque ya tus compañeros tienes como más responsabilidad en algunas cosas. Y como desarrollador, creo que una de las partes más difíciles que he visto también, o que me ha tocado, ha sido cuando no tienes cierto respaldo de la gente que tienes arriba, que no tienes un líder, que no tienes un gerente, que no tienes una figura de autoridad que de alguna manera te respalde en ciertos aspectos. Eso es muy importante que a veces lo tengas que verificar, esos niveles de jerarquía. ¿Por qué? Porque a veces son importantes, yo creo que también para la figura de uno como desarrollador. Ok, ¿qué nivel de experiencia necesitas para convertirte en líder técnico? Ok, aquí más que de experiencia, te voy a contestar de una forma. Más que de experiencia, lo que a veces uno como líder necesita es cierto nivel de tacto, cierto nivel más que de tacto, necesita cierto nivel por así decirlo, de acoplar tus conocimientos técnicos, lo que sabes hacer, porque puedes ser muy bueno en lo que haces, pero a veces el expresarlos, el externarlos es donde te cuesta trabajo. Creo que este mismo problema pasa con un arquitecto de software. Un arquitecto de software, un líder técnico, por lo regular lo que hacen es, ellos les llega un problema, os de cuenta, a mí me llega un requerimiento, yo lo que hago es que lo analizo y posteriormente, como un director de orquesta, revisas las habilidades de tu equipo y en base a las habilidades de tu equipo tú le vas a decir, fulanito de tal, yo sé que eres bueno en desarrollar APIs, lo pongo a hacer APIs. Yo sé que Menganita es buena haciendo base de datos, la pones a hacer base de datos. Muchas veces te va a tocar como que el equipo converja, que el equipo salga de su zona de confort y diga, oye, ya no, Menganita ya no va a ser base de datos, va a ser esto. Más allá de experiencia, es mucho como de tener cierto nivel como te digo, de tacto y de saber comunicarte con la gente, porque eso es muy importante hoy en día a nivel de líderes.
es muy importante que tengas cierto nivel de comunicación con las personas. Y sobre todo, más allá de un nivel técnico, de decirte saber mucho de tecnologías, la verdad es que yo te podría decir que no, porque ni yo tengo tanta profundidad, y Vic lo sabe, no tengo tanta profundidad en algunos temas, sino que conozco temas, pero lo que pasa es que las opciones no se me acaban. Es decir, si llega un problema, yo busco como plan A, plan B, plan C. Y si no funcionan plan A, plan B, plan C, que es lo que alguna vez platicaba con Vic en algún momento, cuando todos tus planes se acaban, a veces el sentido común es lo que impera. Vete por tu sentido común, salte de la caja, piensa diferente. Y con eso es como solucionas los problemas. Creo que esa sería una de las cosas que yo creo que te podrían servir para ser líder, no necesariamente en experiencia, y les voy a decir por qué. Porque hoy en día, por ejemplo, hay gente que yo considero, por ejemplo, mi propio manager, mi propio gerente, es un chavo que tiene 28 años. O sea, él tiene 28 años, tiene 4 que salió de la carrera y no tiene mucha experiencia en términos de tecnologías. ¿Cuál es su mayor virtud? Que él sabe comunicarse adecuadamente a niveles gerenciales. Sabe comunicarse, sabe hablar, sabe presentar, sabe mesurarse. De hecho, él me mesura a mí. Una cosa que yo en lo personal, y no es como de todos los líderes, no, cada líder tiene como su forma de hacer las cosas. Vic lo sabe, yo soy muy honesto y yo digo las cosas como son. Y eso te carga problemas en algunos aspectos, porque hay personas que no están acostumbradas a ese tipo de cosas. Entonces, bajo esa cuestión, a veces él, en su figura de mi gerente, él es quien me controla en ese aspecto. Y, por ejemplo, una de las cosas que me ha llevado también a convertirme en líder es haber tenido en algún momento buenos líderes, que en algún momento yo me preguntaba, yo decía, ¿qué tipo de líder quiero llegar a ser? Quiero ser el típico líder que siempre está enojado, que siempre está estresado, que siempre va a estar mal, o empezar a ser un líder más como conciliador con el equipo, un poco más dejándolos que hagan lo que tengan que hacer, eso sí, reivindicando cosas cuando es necesario. Entonces, más que un nivel de experiencia, yo te diría que aprendas un poquito como de desarrollar habilidades, sobre todo habilidades de comunicación y de exposición de ideas, porque muchas veces, a lo mejor, ni siquiera como líder, les voy a decir por qué, porque a veces como desarrollador, te toca hablar con gente de altos niveles, y cuando hablas con gente de altos niveles, necesitas ser puntual, conciso y sobre todo práctico. Ellos lo que necesitan es una respuesta, ellos necesitan un sí, un no, necesitan un por qué sí, por qué no, y cuánto tiempo te toma convertir ese sí en ese no. Entonces, yo pues digo, si alguno está en miras de quererse convertir en líder técnico, en líder de proyectos, en arquitecto de software, yo diría que la comunicación es fundamental. Ah, muy buena pregunta. Un ejemplo en donde esos problemas tienes que dar un sí, un no. Un ejemplo bien claro. Por lo regular, y no sé si ya están familiarizados con el término de bug. El término de bug es muy usual, es el término bichito. De hecho, el término de bug nace muy curiosamente, nace de cuando en los servidores, hace mucho tiempo, cuando los servidores tenían bujías y bombillos, el término bug nace de que en esos servidores se metían bichitos, se metían diferentes cosas. Entonces, lo que decían era que, por eso decían que encontraban los bugs, los bichitos dentro de los servidores. En esos ejemplos en esos problemas en los que tienes que decir no, es cuando hay un problema, cuando hay un bug. Cuando hay un bug, tú te puedes imaginar las causas.
pero la realidad hasta que no pruebas, hasta que no te sumerges, hasta que no investigas adecuadamente, es cuando encuentras la solución de ese bug. Entonces, muchas veces de ese problema que tienes que decir no, sí y no, es ¿cuánto tiempo te toma? Si lo puedes reparar rápido y si la afectación va a ser, va a ser mayor a la actual. Eso es uno de los ejemplos más claros que puedes encontrarte en ese tipo de cosas. ¿Cuál es la recomendación en ese aspecto? La recomendación en ese aspecto es siempre, ¿cómo decirlo? Cobijarte, siempre estar respaldado por tu equipo, siempre sentirte confiado en las habilidades de tu equipo, confiado en tus propias habilidades, que como en todo, ¿no? No siempre todo es, no siempre eres, a lo mejor no eres ni siquiera tú el que tenga la respuesta, a lo mejor es alguien más. Entonces a veces también es ser un poquito humilde en ese aspecto, de decir, a lo mejor no soy yo quien tiene la respuesta, pero a lo mejor alguien más dentro o fuera del equipo la puede tener. Y muchas veces me ha pasado que a veces el escuchar al equipo me ha ayudado a resolver ese tipo de problemas, donde dar un sí o un no es crucial para cada aspecto. Uf, más que peores tecnologías, eh, eh, creo que eso es en cierta forma, es un poquito como de decir, bueno, pues es que no me gusta trabajar, por ejemplo, con cosas con Java, porque no conozco cosas en Java 100%. Conozco un poquito más de .NET, de Microsoft. Entonces, más que hablar de peores tecnologías, yo te puedo decir, las tecnologías viejas o obsoletas o que están cumpliendo cierto objetivo, lo que sucede es que hoy en día, en algún momento cumplieron con su objetivo, cumplieron con su meta. El tema es que al paso del tiempo, pues dejan de cumplir con esa meta, ¿no? Dejan de cumplir con ese objetivo y se ven rebasadas por la propia necesidad de la operación, porque hoy en día, por ejemplo, por poner un ejemplo claro y que lo vimos en algún momento, hoy en día la nómina de una empresa ya no son 10 empleados, ya no son 20 empleados. Si fueran 10, 20 empleados, pues a lo mejor la persona de RH con un Excel soluciona todo su problema. No, hoy en día ya son nóminas de 50, de más de 100 empleados, de 15,000 empleados. Hay empresas inclusive dedicadas a llevarle la nómina a otras empresas, entonces ya no hablamos de solamente de 15,000 empleados, hablamos de más de a lo mejor 1,000,000 de empleados repartidos en diferentes empresas. Entonces toda esa gestión depende mucho de la tecnología con la que la estás haciendo. Y, por ejemplo, yo diría, más que de las peores tecnologías, las que más me han costado fue dar el salto principalmente de una base de datos relacional a una no relacional. Porque la no relacional implica otro tipo de objetivos, otro tipo de amenidades. Entonces, yo diría que más que hablar de decir cuáles son las peores, yo diría que cuáles son las que más dificultad te dan. Más que dificultades, las que a mí me han costado han sido las que han tenido una curva de aprendizaje mayor. Por ejemplo, el modelo vista controlador, que es el de NetCore, ha sido de los mayores retos que he tenido porque yo venía de una arquitectura de sistemas diferente. Una arquitectura donde viene de modelo cliente-servidor, donde ahora ya incluyes un factor que es el modelo o la vista y el controlador, que ya son 3 aspectos, y ahora con el sistema de APIs y los microservicios, pues es todavía más complejo, pero creo que conforme ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que la tecnología lo que ha hecho ha sido como simplificar nuestra labor. ¿Por qué? Porque antes el publicar, el hacer, Víctor no me dejará mentir, antes el publicar era más complicado que hoy en día lo que haces, por ejemplo, con Azure, que integras las integraciones continuas y el deployment continuo,
lo configuras y técnicamente con que tú des un botón te despliega lo que necesites en cualquier ambiente. Y antes, técnicamente, esa parte nosotros la teníamos que hacer manual. Teníamos que agarrar los archivos, deployarlos y ponerlos en un servidor físico, claro, respaldando los archivos anteriores y verificando que esa actualización sea buena. Yo diría que yo creo que de lo peor que me ha tocado hacer ha sido precisamente el versionamiento de código sin versionador. Porque ahorita que ya tenemos el versionador, es más fácil. Ahorita que tenemos un Git, que tenemos ahí tenemos herramientas que nos ayudan con ese tema. Ha sido como de lo más complejo que me he encontrado, porque a veces es como de, en producción tienes una versión, pero esa versión no puedes replicarla porque no tengo la versión del código correcta, no me dieron la última versión, problemas del día a día, que a lo mejor a ustedes en un futuro no les va a tocar, porque hoy en día creo que todo eso está más controlado, o bueno, depende mucho de la empresa, pero hoy en día está más controlado. Pero yo creo que eso sería de las peores experiencias que he tenido en ese aspecto de las tecnologías. No solamente para, digamos, acotar un poco, eh, eso que les comentó Josué, o relacionándolo con lo que hemos visto, que lo hacen a mano, es lo que hicimos en las primeras prácticas de despliegue, de configurar su IIS, copiar los datos, perdón, los archivos y las carpetas, pegarlas, reiniciar en algunos casos y ya se es visible. Y también hicimos la práctica con el Windows Server. Lo que, bueno, ya no terminamos de hacer el día de hoy es precisamente lo que está comentando Josué. Lo estamos haciendo de manera muy rudimentaria porque pues no tenemos todas las herramientas ni la potencia de una computadora, pero el Docker es parte de lo que está comentando Josué. Todo eso de CI, DI, de nada más que ahí nosotros lo hacemos a mano, copiamos los comandos, los pasamos, y vamos configurando unas cosas, una para cuestión didáctica y otra para que, bueno, como les digo, no contamos con todas las herramientas, pero la idea es esa. En algún punto eso lo vamos a automatizar, bueno, el ideal es automatizarlo, que se genere todo y se despliegue conforme a las demandas de la operación. Eso sí, eso último lo veríamos en teoría, porque sí, como les comento, no tenemos eh, todas las herramientas disponibles para poder hacer eso. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? De la base. ¿Cómo de la base? ¿A qué te refieres con la base? Mm, Ah, si el cambio es bueno. Principalmente el cambio cuando vas a migrar. Me imagino que te refieres al cambio de cuando subes una tecnología, ¿no? ya. De relacional al no relacional. Sí, principalmente ahí lo que pasa es que depende mucho de lo que quieras hacer. Si, por ejemplo, estás trabajando con una aplicación que es transaccional, se recomienda, como dice, la base de datos relacional. ¿Por qué? Porque te da orden, te da control sobre la caída de tu información, cómo está llegando. La base de datos no relacional es otro tema bien curioso porque es más enfocada hacia tener la información de diferentes lugares. O sea, de hecho, la no relacional se alimenta de la relacional, ya que hoy en día no sé si están familiarizados con lo que es un poquito de Big Data, con lo que es Machine Learning, que es como lo que ahorita está muy de moda, principalmente por el tema de las IA y de lo que usan, de las redes neuronales, ya que las redes neuronales se alimentan de Machine Learning. Esto tiene mucho que ver principalmente con el tema de lo que les comento de la relacional o la no relacional, ya que toda la información nace estructurada hasta cierto punto, nace estructurada
para la necesidad de la operación, para la necesidad operativa o transaccional dentro de sí misma. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando llega la información a quererse necesitar para cuestiones más, vamos a llamarlas más objetivas o subjetivas en relación a peticiones, y les voy a poner un ejemplo bien clarito. Cuando ustedes se registran, por ejemplo, en Netflix, ustedes son un registro más en una tabla de registro de usuarios de Netflix. Ese es un ejemplo de una tabla dentro de una base de datos relacional, donde tú tienes el aspecto de que tú tienes tu registro, o sea, yo soy Josué, quien tiene su cuenta de Netflix vinculada a su cuenta de correo, y él tiene una cuenta que la paga mensualmente con su tarjeta y paga 99 pesos. Ahí está, todo el tema relacional, todo eso cierra el cuadro de todo lo relacional. ¿Dónde entra lo no relacional? Lo no relacional entra cuando cada uno tiene su propio, por ejemplo, dentro de su perfil, le pone que le gusta cierta película o que pone a ver cierta película. Cuando tú le pones me gusta a la película o le pones me gusta por dos o le pones, por ejemplo, o la terminas de ver o te quedas a la mitad, ¿qué es lo que pasa? Que al final esa información, porque es información al final del día, lo que hace es que es procesada por una red neuronal y esa red neuronal, la cual se fundamenta precisamente en un modelo de datos no relacional, lo que hace es que se alimenta de diferentes fuentes. Se alimenta de perfiles psicológicos para decir que, por ejemplo, a Josué le gustan las películas de acción, de perfiles de cierto tipo para decir que a Josué le gustan las series de deportes, y diferentes situaciones. Y luego, por ejemplo, llega un punto en donde de ese perfil, por así decirlo, lo que haces es que vas y buscas vinculaciones o lo que le llaman ellos las conexiones neuronales para decir, de esta conexión yo sé que a Josué le podría gustar esta, le podría gustar esta y le podría gustar esta. Eso es un ejemplo muy alto nivel, porque realmente internamente es muy complejo, a muy alto nivel de lo que podría ser el cambio de una estructura relacional, de base de datos relacional, a una base de datos no relacional. Y eso es como lo más que entrar en lo que platicábamos de un sí y un no. El hecho de yo decirles de cuando a veces es decir un sí o un no, está enfocado en la forma en la cual ustedes, de alguna manera, cuando se proyectan a perfiles directivos, lo que pasa es que también un perfil, una persona que es director, una persona que es gerente, tienen otro tipo de habilidades, tienen otro tipo de afinidad, tienen otro tipo de tacto con respecto a ciertas cosas. Entonces, muchas veces ellos están casi siempre, por así decirlo, pensando en otras cosas, están pensando en otros niveles. Entonces, a veces ese sí y ese no se enfoca mucho a nuestra propia capacidad y de la capacidad de nuestro equipo. Porque si decimos un sí y no se cumple, créanme, a veces las cuestiones no son como hoy en día que fallas la práctica y dices, pues es que sigo y adelante. Para bien y para mal hay muchos casos, muchos ejemplos de gente que pierde sus trabajos y es un tema que no sé si Vic ya les ha platicado, por borrar una base de datos o por borrar el contenido de una tabla sin fijarse en poner la instrucción adecuada. O sea, lo que decimos un deleteSimeware. Entonces, ha habido gente, yo he conocido gente que ha perdido su trabajo por ese tipo de detalles que decimos, es una cosa pequeñita. Pero la realidad es que de esas cosas pequeñitas, a veces el sí y el no es más enfocado a nuestra capacidad. Y a veces está bien también decir, no puedo. ¿Por qué? Porque cuando dices no puedo, es que estás realmente diciendo, necesito ayuda. Y muchas veces la gente de tu alrededor es la que va a saltar y va a decir, ok, entonces entre todos vamos a resolverlo, porque de eso se trata. Al final del día, hay empresas donde te contratan como desarrollador, pero a veces estás tú solito o estás tú con una persona. Pero la mayor parte de veces, hoy en día ya no es así, hoy en día ya las empresas se están dando cuenta que los equipos de trabajo funcionan mejor en conjunto, sobre todo con perfiles ya muy definidos y con cuestiones muy claras.
¿Alguna otra pregunta? O pasamos a la parte... Sí, todavía. Ah, ok, las tecnologías .NET necesarias para entrar como un perfil junior. Más que tecnologías, yo les recomendaría adquirir ciertas habilidades, sobre todo de razonamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y Vic lo sabe, yo en mi entrevista de trabajo, yo no pregunto sobre hazme un método que haga esto, hazme un método que haga el otro. No, yo lo que pregunto es, yo quiero saber, por ejemplo, un caso bien curioso es, yo quiero saber cómo hacer la serie Fibonacci. ¿Cómo hago un programita que me imprima la serie Fibonacci? ¿Cómo te imaginas que podría ser? Entonces lo que hago es que les explico. La serie Fibonacci es aquella que implica que es el 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, así. Entonces, con eso yo les pregunto y yo empiezo a cuestionar sobre de cómo piensan solucionar el problema. Y sobre todo hago mucho ese tipo de ejercicios de lógica. Sobre todo, ¿por qué? Porque yo lo que busco en un perfil junior es eso, es que tengan cierto nivel, cierta capacidad de lógica. Más allá de la lógica matemática, porque me queda claro que a lo mejor a muchos niveles la tenemos, sino un nivel de lógica de programación, de resolución de problemas, de resolución de problemas precisamente con las herramientas que tienen. Por ejemplo, un caso bien práctico y es algo que a mí me sirve mucho para decirles. Si yo, por ejemplo, les digo, tienes tienes la variable A, todos son programadores, ¿verdad? Todos han programado en algo al menos, ¿no? Sí, ok. Por ejemplo, les pongo en el chat algo. Tenemos la variable A y la variable B. La variable A vale 10 y la variable B vale 5 para este ejemplo. Pero la variable A puede valer 15 y la variable B puede valer 100. Pueden adquirir cualquier valor. El objetivo, lo que yo quiero que me expliques, y es así porque estoy en una plática también con la persona, le pregunto, dime cómo invertir los valores de ambas de ambas variables sin utilizar una tercera variable de por medio. O sea, sin que me metan una variable C, solamente con esas dos variables, que me digan cómo las inviertes. Y ese ejercicio, y la única pista que les doy es, díganme, solamente tienen que tomar en cuenta el tipo de dato y lo que pueden hacer con el tipo de dato. Esa es una entrevista mía. Eso es como yo veo y yo en base a cómo me contestan, y hay quien inclusive me dice directamente, oye, ¿sabes qué? La verdad es que sí entiendo la pregunta, pero como que no hallo por dónde va la respuesta. O sea, hay gente que me es muy sincera. Y hasta ahorita creo que solamente ha habido 3 personas que han resuelto este tema sin complicaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces es como darle un poquito de sentido común. Entonces, más que de decirles del lado de qué tecnologías, sí les recomendaría como tener ese nivel de cuestionar ustedes, por ejemplo, decir, si yo tengo un problema, y los invito, por ejemplo, a que busquen en internet problemas de resolución matemática con programación, y vean cómo, por ejemplo, primero háganlo ustedes, vean el problema, ok, tengo un problema, ¿cómo lo resolvería? Entonces resuélvanlo ustedes, sin mirar tutorial ni nada, resuélvanlo. Y luego vean la respuesta y van a ver que la respuesta es muy similar o una respuesta diferente. Ese tipo de ejercicios les sirve mucho. Y ya entrando en temas de perfil de tecnologías, yo les recomendaría que hoy en día está muy en tema de modelo vista controlador, de NetCore. Ahí les recomendaría mucho meterse con ese tema de NetCore. Es correcto, Germán. Así se resolvería. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, ahí una cosa, lo que pasaría es que yo contrataría a Germán directamente. ¿Por qué? Porque para mí es más valioso, para mí. O sea, yo me refiero yo como líder, para mí es más valioso alguien que sepa resolver este tipo de cositas, que son cositas. ¿Por qué? Porque al rato yo les voy a decir, ¿sabes qué? Necesito que me hagas esto y yo dejarte hacerlo.
yo sé que a lo mejor vas a tener dudas y me voy a acercar a preguntarte, oye, ¿tienes dudas? Tema curioso también en las entrevistas. Cuando les preguntan, ¿tienes dudas? Es porque saben que tienen dudas, no es como algo particular. Les digo yo porque yo hago esas entrevistas. Yo pregunto, oye, ¿tienes dudas? ¿Algún problema? ¿Algo en lo que te pueda ayudar? Y abro el canal de comunicación. ¿Por qué? Porque a veces también como desarrolladores, yo entiendo, porque también he sido así, como desarrollador te cuesta trabajo expresar lo que pienses, expresar lo que sientes. Y así por muy, va a sonar mal, pero por muy tonto que sea lo que estás pensando, a veces a mí me sirve, a veces a mí como líder que tengo mil cosas en la cabeza, a veces el que tú digas algo bien obvio, a mí me ayuda a decir, a detenerme y decir, sí, cierto, o sea, esto no lo estoy viendo. Entonces, a mí me sirve ese tipo. Y volviendo al último tema de la tecnología, recomendaría CNET Core, recomendaría modelo vista controlador, que por lo menos entiendan el flujo de información por dónde va. APIs, ese es como ya ahorita ya es una cuestión que ya es como global. De hecho, desde que nació el concepto de API, para interactuar entre aplicaciones ya es casi como nuestro día a día. Y sobre todo también yo les recomendaría dos cosas. Uno, yo sé que como programadores no tienen la necesidad o la cuestión, pero sí les recomiendo que se enfoquen un poquito también a base de datos, porque hoy en día mucha gente, a pesar de que son desarrolladores ya con cierto nivel, no tocan la base de datos con nada y a veces necesitamos buscar un store, ejecutar un store, ejecutar un insert, ejecutar diferentes cosas en base de datos siempre es importante, entonces eso es lo que yo les recomendaría, una de las cosas que también recomendaría para un perfil junior. Y también una de las cosas que les recomendaría es aprendan a desarrollar procesos de consola y servicios de Windows. ¿Por qué? Porque hoy en día, a pesar de toda la tecnología que tenemos, aún así seguimos requiriendo procesos batch, que hoy en día ya por ejemplo en Azure se llaman web jobs. Los web jobs al final son procesos que tú conviertes de consolas, son de servicios, los conviertes a consolas y esas consolas se ejecutan en el ambiente en la nube. Entonces al final lo que yo también recomendaría hacer eso, que se metan a desarrollar sobre todo procesos de consola y servicios de Windows enfocados a ya sea lectura y escritura de archivos. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que me he dado cuenta también cuando me ha tocado platicar con otros líderes es que como que lo que necesitan también a veces es como de que ya tengan cierto nivel de involucración sobre ciertas capacidades y con eso, con ese tipo de ejercicios, porque al final son ejercicios, creo que les serviría para entrar como un perfil junior. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, que se les ocurra? ¿Duda, comentario? A ver, ¿alguien? Ahí, por ejemplo, respondiendo a lo que dice Carlos, de si la respuesta es tuplas, la respuesta es que las tuplas, al final del día, estás integrando una variable. Y ahí, por ejemplo, en el ejemplo que me pasas, veo que igual perderías el valor de una variable. Entonces ahí yo también recomendaría esa parte de evaluar si es factible, pero la forma creo que algo le falta ahí a ese aspecto de las tuplas. La idea es resolver, de hecho muchas veces en los ejercicios, por ejemplo, cuando estás en ejercicios de programación te dicen, utiliza solo los recursos que tienes, utiliza
métodos que conoces por ejemplo, de la librería MAT. Me ha tocado, también cuando he fungido como desarrollador y he buscado trabajo, también me ha tocado resolver, por ejemplo, temas de, pues así como muy usuales, ¿no? Como de, oye, píntame. Hubo una ocasión que me tocó, escríbeme así, a lápiz, o sea, a papel y a papel. Sí, en Hackathon. Hay una que se llama, creo que se llama Hackathon, si no te la busco y se las comparto. Hay una página que se encarga de precisamente de darte todo ese tipo de ejercicios. Déjenme la busco y se las comparto. Pero sí hay unas páginas donde puedes buscar ejercicios de programación. Ah, se llama Hacker Rank. Aquí les comparto la paginita. La paginita lo que hace es que tú te logueas y te va rankeando en base a tu nivel de respuesta. Entonces, de hecho, vienen ejercicios de diferentes tecnologías, de diferentes, pero también así en Google pueden buscar diferentes, de ejercicios de programación y les puede servir para Google también, Plus. irlos resolviendo. Lo bueno es que entras gritando. Que lo bueno es que entras gritando. Sí. No, estaba en silencio, nada más apagué la cámara. Ah, bueno, ahí buena pregunta, Germán. No es como una cuestión en mi caso, no fue una cuestión como de decidir, de dirigir un equipo o ser desarrollador. El tema es que a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho desarrollar. Eh, digamos que a mí me gusta mucho resolver problemas, me gusta mucho ver el problema, analizarlo y resolverlo con diferentes cosas de programación. De hecho, en el día a día, hoy en día ya casi no programo, sino que me enfoco más en dirigir en la parte del equipo. Pero más que dirigir, el tema es como de potenciar, porque muchas veces lo que veo yo en mi caso como líder es el ver que el equipo cumpla con el objetivo o a veces un poquito más. Entonces esa parte me hace como tipo motivador, como tipo head coach de americano. Entonces esa parte me gusta mucho también la interacción con el equipo, el poder manejarle. Y más que ahora sí que elegir uno u otro, yo te diría que depende mucho de tus habilidades, porque a veces como desarrollador también, por ejemplo, como te dije, fui líder hace tiempo, después volví a ser desarrollador y hasta ahorita volví a retomar, hace como 2 años volví a retomar ser líder. Y en ese aspecto, como desarrollador, lo que hace es que te da cierta visión para anticiparte a las cosas. Entonces, pero al final del día, yo diría que una de las cosas que te beneficia un poquito mucho es la cuestión económica. La cuestión económica sí es muy buena en comparación de un desarrollador a un líder, un arquitecto. Y digamos que ya tus responsabilidades sí son mayores, pero también están enfocadas hacia otro tipo de actividades principalmente. Entonces, depende mucho de lo que tú quieras hacer, ¿no? Es como a veces dicen, no, es que los líderes ya son gente grande, ¿no? Gente mayorcita porque ya no quieren meterse a programar a las 2 3 de la mañana. No, no es eso, es que a veces ya no, a veces siento yo que a veces tu capacidad para desarrollo también tiene cierto nivel de cierto nivel hasta dónde llegas. Y más allá de eso, yo creo que a veces la habilidad de aprender también se merma un poquito, pero con el paso del tiempo vas viendo, vas conociéndote y vas viendo lo que vas haciendo.
Ah, en este momento no. En este momento, la verdad es que no tengo vacantes de becarios o de prácticas profesionales. De hecho, eventualmente se abren plazas de desarrollo, pero más como desarrollador más senior. Y por lo regular, las vacantes que ahorita estamos manejando son un poquito externas, son como con consultoras. Es decir, los que se contratan a través de las consultoras, pero trabajan directamente con nosotros. Y ahorita no hay no hay como tal, ahorita no tengo, la verdad, pero créanme, si en algún momento Ivik tiene mi contacto y si se los gusta compartir, ahí en LinkedIn, si gustan añadirme, por lo regular ahí me surgen opciones tanto mías como de alguien más para contactar con las gentes, para que puedan trabajar como de becarios o prácticas profesionales. Usar Excel en el trabajo es en el día a día. El Excel es un pan nuestro de cada día, llámese para hacer cosas de, por ejemplo, planeación, para hacer, por ejemplo, muchas veces lo que hago es que les pido a la gente que hagan catálogos, por ejemplo, de diferentes métodos, entonces los catálogos los meten en Excel, entonces me permite maniobrar un poquito sobre cómo vamos, qué estamos buscando. Entonces el Excel, créanme, de hecho, si llegan a especializarse un poquito en Excel, también les serviría para otras cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces ya a niveles ejecutivos te piden ciertos presentación de información, sobre todo más que de gráficas. Entonces, a veces el conocer Excel un poquito y poder hacer gráficas así en Excel y que las puedas meter en una presentación y que las puedas presentar, te ayuda mucho. Pues vamos a empezar cerrando porque ya nos sobran 8 minutos. ¿Ok? ¿Algún consejo random, así random, que no tenga que ver con el área técnica? Mm, ok, revisen, siempre lean, aunque yo sé que a lo mejor no lo van a entender mucho, no van a entender todo. Siempre lean los contratos que firmen. Poco a poco van a ir entendiendo qué significa cada cosa. Eso por un lado. Por otro lado, una recomendación random, no tan random, pero sí en relación a la programación a veces el desarrollo yo lo veo como una cuestión muy artesanal. A veces un programa, una cuestión como es muy tuya, como es una cuestión que sale de tu cabeza y sale, es una cuestión muy artesanal. Entonces, a veces, de lo más complejo que puedan hacer, yo les recomendaría busquen la solución más práctica y más fácil de entender. Tanto ustedes como se lo expliquen a alguien que a lo mejor no sabe o a alguien ajeno y que lo puedan explicar. Y ese sea como un primer preámbulo que necesitan. Y también otra cuestión que les recomendaría mucho, mucho, mucho es que honestamente no se dejen consumir por la cuestión del trabajo. Yo entiendo que lugares donde lleguen van a llegar lugares sobresaturados y siempre van a querer demostrar, de hecho es una cuestión que traemos, de querer demostrar que somos capaces de hacerlo. Y a veces sí, o sea, a veces se va a lograr, pero no a costa de su propio, ¿cómo decirlo? No a costa no a costa de su vida social, no a costa de su salud mental y no a costa de su salud física. Creo que principalmente las últimas dos son las principales que tenemos que cuidar. Y sobre todo, si pueden, honestamente, si pueden trabajar desde casa, háganlo. Busquen la opción de trabajar desde casa. No por nada, sino porque hoy en día, pues a pesar de que dicen, no, es que ya el home office ya se está por terminar y todo eso, no, yo les diría, eh, traten de mantenerlo porque hoy en día creo que es de lo que para donde vamos en muchos aspectos. Y por último, estudien inglés. Ahí sí estudien inglés. Yo tengo mis detalles, mis bemoles ahí con el inglés, pero sí estudien inglés, sobre todo para que entiendan y puedan darse a entender.
porque muchas veces ese es el problema. A lo mejor lo pueden entender, lo pueden asimilar, pero el darse a entender es donde la mayor parte de los que podías tener. Otro idioma además del inglés. Mm, no, es que, o sea, te podría decir que por gusto personal, te puedo decir que el japonés, pero la realidad es que no hay mucho trabajo, a menos que te vayas, que lo hagas, que vayas a trabajar a Japón, o que si, por ejemplo, si tu objetivo es irte a trabajar, por ejemplo, a Canadá, pues también el francés. Si tu objetivo es irte a trabajar a Brasil, pues a lo mejor el portugués. En Japón, el japonés, porque hay gente que de plano luego ni te habla en inglés y ahí sí está complicado. Eh, pero honestamente yo diría que el inglés, porque no hay nada más, no hay otro idioma más global. Hoy en día, a pesar de que digamos, de que dicen, no, que el chino, que el alemán, sí, se sigue usando el inglés y sobre todo, ¿por qué? Porque la mayor cantidad de tecnologías que van a aprender vienen en inglés. Ujú. Y sobre todo la base, pues por ejemplo, viene de Microsoft, viene en inglés. Entonces de ahí es de donde van a hacerlo. Pues nada más, bueno, ya para cerrar, nada más eh, estoy agradecido por tu participación, por tu apoyo en esta pequeña sesión para con los chavos que conozcan un poco más pues, del ámbito laboral, de las opciones que pueden tener, dedicarse, revisar, ya sea que les convenza o digan siempre no. Sí, claro que sí. Sí, porque también está esa opción. Ujú. Y bueno, pues muchas gracias, Josué. No, al contrario, gracias a ti y pasen muy buena noche. Gracias, Vic, por la invitación. Y bueno, ya con esto, terminamos la sesión. Les dejo un par de notas en el Classroom. Este, nos veríamos el lunes. Les voy a dejar unas cuantas instrucciones para que traten de completar la práctica en el Docker y conectarse a la base de datos. Algunas capturitas de pantalla para que tengan ahí. Eso se los mando en el transcurso del día de mañana, por favor. Ah, igual, los que falten de tarea, envíenla. Si también cree necesario, nos podemos organizar una media hora, 40 minutos para explicarles algo que no les haya quedado con respecto a las máquinas virtuales o a la publicación de los archivos. Sale, muchachos. Pues muchas gracias. Sí, ¿quién levantó la mano? No lo vi. Ah, dime, Carlos, o escribe. Ah, ya. Sale. Nos vemos. Gracias a todos. Bye.